Diga conmigo, creencia versus convicción. Y quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5. Quiero leer de la siguiente forma. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Eso es un poco controversial, yo no voy a entrar en ese tema hoy. Pero Dios constituye dioses para gente impía. Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En otras palabras, tú te vas a presentar, pero tu hermano Aarón es el que va a profetizar y va a hablar. ¿Ok? Versículo 3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, no los va a oír. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grande juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hoy quiero hablar bajo el tema: Dios ha cerrado el mar. Dios ha cerrado el mar. Una creencia a modo de introducción o a modo de repaso. Una creencia varía de acuerdo a las circunstancias y se puede modificar con el tiempo. La diferencia entre una creencia y una convicción es que las creencias son modificables. Yo puedo creer algo hoy y mañana puedo tener una opinión diferente y puedo cambiar. Las creencias varían de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento que se está viviendo, de acuerdo a la presión que se pueda tener. Las creencias son modificables. Las creencias son modificables. Para aquellos que están anotando, siempre una creencia varía de acuerdo a las circunstancias y son modificables de acuerdo a si me beneficia. Mejor a veces modificamos creencias y nos benefician. El problema es que las creencias no proveen un fundamento sólido para nuestra vida, pues dependen de lo que nos ocurra. Pueden ser cambiadas si se nos ofrece algo mejor, por lo cual son fácilmente abandonadas ante las tentaciones. Ejemplo, no iba a votar por este candidato durante 3 años, pero me promete que me va a embrear frente a casa y voy a votar por él. Entonces, pues las creencias son modificables, ¿verdad? Porque depende si hay un beneficio para mí, modifico. Una convicción, por lo contrario, para aquellos que anotan, es una creencia sólida. Diga conmigo, creencia sólida. Creencia sólida y firme. Una convicción es una creencia sólida y firme, inamovible. No se mueve, no cambia, ni por las presiones, ni por las promesas, ni si me beneficia o no, la convicción no cambia. Porque es una creencia sólida y firme, inamovible. Y en los creyentes, esa convicción viene de la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Tu convicción y tu confianza tienen que venir de la palabra de Dios. Una convicción me lleva a asumir una postura independientemente de la oposición que yo pueda tener. Una convicción me va a llevar a mí a tener posturas. El que tiene postura tiene convicción. El que no tiene postura no tiene convicción. ¿Sigue hasta aquí? Porque es necesario por lo menos empezar este cimiento para que usted entienda, ¿verdad? Y es necesario por lo menos aplanar el terreno primero sobre los cuales nos vamos a parar este mes. Nuestra identidad es definida por mi convicción. Yo tengo convicción, voy a tener una identidad clara de quién soy y hacia dónde me dirijo. Una convicción. Una convicción provee dirección a mi vida. Nos mantiene en el camino correcto. Una convicción me mantiene en el camino correcto, no importando las circunstancias o las tentaciones que enfrentemos. Eso quiere decir que no, las convicciones me dan una claridad de dónde vengo y hacia dónde voy. Y me pueden decir lo que sea hoy, pero mi convicción está arraigada, está firme, está cimentada sobre una palabra, y esa palabra es inamovible. Por eso la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar.
En otras palabras, aquel que tiene la palabra tiene una convicción. Y puede ser que todo el mundo diga lo contrario, pero las convicciones no son negociables. Las convicciones no son arraigadas, son cimentadas al principio y al final del camino, y sin importar las circunstancias, las presiones, la burla, la crítica, aquel que tiene una convicción se mantiene firme. ¿Ok? Por eso es bien importante empezar definiendo si tú tienes una creencia o tienes una convicción. Si en cosas que tú tengas creencia, es cosas donde el enemigo va a atacarte. En cosas que tú tengas la convicción, el enemigo va a atacar, pero la convicción misma no te va a dejar ceder. Esta historia a mí me fascina mucho y es la historia de Moisés. En sí siempre me ha fascinado la historia de Moisés. Yo me acuerdo cuando papi llegó a casa, él venía de esta tienda que se llamaba La Orden Discount. A La Orden Discount era el room to go de aquel entonces. Era el ambiente moderno de aquel entonces, el nuevo estilo. Pero no había más nada, era a La Orden Discount. Y allí te vendían las camas y mi papá compró un componente bien grande, que aquellos eran como 2 torres gemelas, así, que eran de las que antes venían con unas bocinas bien altas. Y tenían como 80 ecualizadores y tenía tocadisco arriba y qué sé yo. Y mi papá también llegó a casa con un cajón así plástico y decía, estas son para ver películas. Y era un VHS. Y llegó, sí, eso era Panasonic, papá, no te equivoques. Y tenía una bolita que tú le dabas para el frente y le dabas el slow motion así para atrás. Y le dabas para atrás. Entonces él decía, lo compré con eso porque cuando hayan escenas feas le damos para adelante. Entonces pues papi lo que hacía era que cuando venían escenas así de beso y de sexo, él le cogía la bolita así y la película y casi terminaba la película. Entonces le daba la bolita para atrás y comenzaba la película. Y yo, papi, pero... Entonces pues era chabón en esa parte. Pero, y me acuerdo que mi papá llegó con un VHS que se llamaba Los 10 Mandamientos, que era la película de Charles Heston. Y era la película de Moisés liberando al pueblo. Esa era tremendo. Y desde ese día me gustó esa historia y me ha cautivado. Y ahora que, ¿verdad?, uno sigue estudiando la palabra del Señor, uno sigue como que sacándole más. Y me acuerdo de esa historia y yo vi todo esto, escena de cuando el mar se divide y ahoga y los caballos ahogándose y qué sé yo, tremendo. Cuando los 10 mandamientos escriben, aquellos que han visto esa clásica historia, ¿verdad? Y esa película además le animo a esta generación a que vea esos efectos tan brutales, ¿verdad? Que en aquel entonces yo me quedaba asombrado. Pero la historia de Moisés es una de las más fascinantes. Porque ahora yo entiendo de que no era Dios tratando con Faraón. En sí la historia, cuando yo llego a la conclusión y la veo y la analizo nuevamente muchas veces, llego a entender que esta historia no se trata de Dios tratando con Faraón, sino es Dios tratando con su pueblo. Es Dios tratando con su pueblo que lleva 40 años esclavo. Y este Dios que ha estado ausente 40 años del pueblo, que llevan 40 años en esclavitud, este Dios se le aparece nuevamente. Y este Dios es un desconocido para el pueblo de Israel, que está ahí cautivo, son esclavos en Egipto. Sin embargo, este Dios ha estado ausente por 40 años y quiere ganarse la confianza del pueblo y que ese pueblo aprenda a confiar en Él nuevamente. En otras palabras, Dios empieza a hacer señales para que ellos puedan confiar en Dios. Y empieza Dios a hacer señales. Y ahí están las señales para poder libertar al pueblo de Israel del yugo, de la esclavitud de Egipto. Y empieza con las plagas, con las janas, con los insectos, con las langostas. Y empieza a ver que el cielo se pone negro, que el agua se convierte en sangre. Es Dios
más que enviándole un mensaje a Egipto, es Dios enviándole un mensaje a su pueblo. Este es el Dios que los quiere liberar a ustedes. Y a través de las señales, es un trueque. Dios le da señales y el pueblo aprende a confiar en Dios. Yo te libro del faraón, tú confías en mí. Yo te proveo, tú confías en mí. Yo te sano, tú confías en mí. Yo te proveo día y noche, te cuido día y noche, tú confías en mí. Y Dios empieza a hacer esas señales para que el pueblo empiece a familiarizarse con ese Dios que hace 40 años no aparece. Y empieza a tener esas relaciones. Ahora, cuando tú lees Éxodo 7, que es el que acabamos de leer, para mí es una contradicción, aunque no es una contradicción. Y es que Dios le dice a Moisés, tú vas a ir a liberar al pueblo. Tú vas a ir a sacar ese pueblo, porque ese es mi pueblo el que está preso ahí. Y mi pueblo yo no lo creé para que estuviese esclavo. Mi pueblo, yo le tengo una tierra que produce leche y miel. Yo tengo una tierra mejor. Y tú los vas a llevar allá. Y tú vas a ir donde el faraón y los vas a liberar. Y los vas a sacar de Egipto. Oh, pero escuche bien. La otra parte es la que más me desconcierta a mí. Porque Dios le dice, pero yo también he endurecido el corazón de Faraón para que no los deje ir. Esto es una cosa para mí catastrófica. Esto me saca a mí las vísceras del cerebro. Porque ¿qué Dios me dice a mí que me va a bendecir? Y después me dice que ha endurecido los corazones de la gente que me va a bendecir. Usted tiene que entender esto. Para mí es algo como que contradictorio. Un Dios que le dice a Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo. Pero por otro lado le dice a Faraón, no los dejes ir. Por un lado Dios le dice a Moisés, sácalo. Y por otro lado va donde a Faraón y le dice, si se van, persíguelo. ¿Qué tipo de Dios es este tipo de Dios? Este es el tipo de Dios que busca crear en su pueblo convicciones profundas en medio de los momentos más difíciles. Este es el tipo de Dios que hace endurecer corazones de otros para formar en sus hijos algo que no se hubiese formado si Dios no hubiese endurecido corazones. Este es el tipo de Dios que hace que algunas cosas no salgan como nosotros pensamos, para que nosotros desarrollemos confianza en el Dios que un día prometió la promesa y que va a cumplir la promesa. Este es el tipo de Dios que busca crear convicciones profundas en el corazón de su pueblo. Dios quiere que ese pueblo transicione de creencias a convicciones, endureciendo el corazón de Faraón. No se vaya porque esto se pone mejor. En la vida hay momentos que Dios va a endurecer el corazón para desarrollar en ti el carácter que Él desea desarrollar. Y por eso es que yo entiendo que lo único que te va a quedar cuando veas que no todo sale como tú quieras es que Dios está buscando desarrollar en ti algo especial. El carácter de Dios, la formación de un hijo de Dios que entienda que aunque no llueva, aunque no haya viento, yo voy a creer que Dios va a obrar a mi favor. Entonces, escuche bien. Por un lado Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a liberar a mi pueblo, pero por otro lado yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir. Sin embargo, yo te voy a dar la victoria y voy a hacer que mis hijos salgan de Egipto y Egipto quede derrotado. Yo vengo a decirte algo, aunque tú veas un corazón endurecido, aunque tú veas que las cosas no salen como es, Dios te ha dado una promesa que al final la victoria, por cierto, va a ser segura para ti. No importa lo que tú veas, la garantía es la palabra del Señor por lo que tú veas o sientas. Dios te dijo, Dios le dice a Moisés, van a liberarlo y mi mano va a estar contigo. Y si usted sigue leyendo, Dios dice, yo los voy a liberar y el ejército no podrá con ustedes. Esa es la promesa que Moisés tiene.
que aunque vea la negativa de Faraón, él va a tener que ceder. Él va a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y esto es cuestión de tiempo de que Dios nos dé la victoria. Alguien Dios le trajo esta mañana para decirle: quizás las cosas no salieron como tú pensabas que saliera, pero al fin y al cabo Dios te va a dar la victoria, aunque las cosas no salieron como tú pensabas que iban a salir. ¿Ok? Ahora, la historia continúa. La historia continúa. Dale un poquito más para adelante a la jueguita. Éxodo 14. ¿Usted sabe la historia? O si no la sabe, yo se la estoy narrando un poquito ahí, medio peliculón. El pueblo sale de Egipto, sale caminando y llegan frente a un mar rojo. Y ahí Moisés, no hay camino, no hay camino. Diga conmigo: no hay camino, no hay camino, no hay camino. El pueblo tiene de frente un mar y viene detrás el ejército que Dios envió para perseguir a los cristianos. Porque Dios le dice: no lo dejes ir, Faraón. Y Moisés tiene de frente 2 millones de personas, sin contar los animales, las vacas, todo el ganado que se llevaron. Y de frente tiene el mar rojo, no hay camino. Para pasar al otro lado hay que crear un camino. Y dice la Biblia que Dios abre el mar rojo por la mitad. Esa historia ustedes se la saben. Y dice que el pueblo caminó ni en bache caminaron. Dice que el pueblo caminó en seco. En seco. Y cruzaron al otro lado en seco. Nadie se mojó. El milagro se hizo. Dios hace el milagro. Abre el mar en 2. La gente cruza 2 millones. ¿Cuánto tardaron 2 millones en cruzar? Eso no se sabe. Yo sé que no fueron 5 minutos. Tardaron un montón en cruzar. Imagínate tú viendo los 2 mares al lado. Eso como si fueran unas vitrinas en el mall. Al lado y al lado. Que tú no sabes para dónde mirar. Y tú ves las ballenas pasando por al lado así. Y tú diciendo: mira, toca las paredes. Y cruzaron al otro lado. Y dice: cuando la última persona salió, pisaron, dice que el mar se juntó y se cerró. Y ahí entonces pasó lo que usted y yo cantamos muchas veces, que Dios enterró a los egipcios y Dios cerró el mar porque los egipcios venían. Y hasta lo cantamos. Echó a la mar los carros del faraón. ¿Ve? Entonces, todo el mundo dice: Dios cerró el mar para ahogar a los egipcios. No, yo llego a la conclusión que no. Ahora yo entiendo, no, Dios no cierra el mar por los egipcios. La única razón por la que Dios cierra el mar es por el libro de Números, capítulo 11, versículos 4 y 5. Y dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Estos son la gente que cruzaron al otro lado. ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los embaldes, ¿sabes? Esto era al por mayor. De los pepinos, de los melones, de los pueros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Ay, dicen ellos, si nosotros pudiéramos volver a Egipto. Allí estaba el bizcocho de novia que yo me comía por las noches con café. Ay, si yo llegase, la cañita de crema estaba allí en la panadería de la esquina. Ay, si yo pudiese volver a Egipto, porque ahí estaba el ajo y la cebolla. Y aquí lo que tengo es un canto de pan que no me da para nada. Si pudiésemos mirar para atrás. Mire, mi gente,
Ellos sabían que no podían regresar para atrás por el simple hecho de que el camino por el cual ellos pasaron fue un camino creado. Ellos sabían que no podían volver a hacer. La razón por la cual Dios cerró el Mar Rojo no fue para ahogar a los egipcios, es para evitar que su pueblo volviera para atrás. Escúcheme bien, porque si el mar no se hubiese cerrado, su pueblo volvía para atrás. Y de la única forma que yo puedo entender esto, no es que Dios cierra el mar por el Egipto. Dios cierra el mar por sus hijos. Ahora es que voy a comenzar a predicar. Tú le tienes que dar gracias a Dios por el mar que se cerró detrás de ti, porque evitó que tú volvieses atrás a cometer los errores que hubieses cometido si no se hubiese cerrado. Alguien tenía que creer eso conmigo. Tú le tienes que dar gracias a Dios por esas puertas que se cerraron, porque lo único que te enseñó a ti es que yo no podía volver para atrás. Gloria a Dios por esa gente que te abandonó en el proceso, porque lo único que hiciste fue entender que ahora dependías de la palabra de Dios. Gloria a Dios por ese mar cerrado. Gloria a Dios por esas puertas cerradas, porque te enseñaron a ti que ahora tú vas a tener que vivir de la palabra que tú cargas por dentro. ¿Se escucha? Dios no cierra el mar por Egipto. Dios cierra el mar por ti. Porque la melancolía con la cual ellos decían tantas cosas buenas en el pasado. Y aquí está su pueblo hoy en el 2023, añorando cosas que no van a regresar porque Dios cerró tu camino. Escúchame bien, dejemos de echarle la culpa al diablo. Hay caminos que Dios va a cerrar. Hay puertas que Dios va a cerrar. Hay contratos que no se van a dar. Y es porque Dios los cierra. Porque si vuelves para atrás, empiezas a confiar en tu fuerza y no en el Dios que te dio la palabra en la tierra prometida. Alguien tenía que entender. Yo siento que Dios le está hablando a alguien. Hay gente que se lamenta y todavía está llorando porque algo no sucedió. Pero yo vengo a decirte, Dios cierra el mar a veces. Dios cierra el mar a veces y lo va a cerrar por ti. Dios va a sacar gente de tu lado y es por ti. Dios va a cerrarte puertas. Gloria a Dios por las puertas que se me cerraron. Todo el mundo que puede dar testimonio, para dar testimonio de las puertas que Dios abrió. Nunca he visto a alguien que diga, yo tengo un testimonio, Dios me cerró una puerta. ¿Tú sabes por qué? Porque no vemos a Dios en las puertas cerradas. Porque no hemos visto a Dios en el mar cerrado. Y yo vengo a decirte, una bendición tan grande es una puerta abierta como una puerta cerrada también. Gloria a Dios por los no de la vida también. ¿Se escucha? Los no te promueven y te forman carácter. Si te aseguro, y como dijo Xiomara, te lo juro, que si Dios no cierra el mar, ellos viran para atrás. Lo que pasa es que ellos sabían que el camino por el cual ellos pasaron fue un camino creado. Y Dios va a crear caminos para que tú pases. Y una vez tú pases, lo va a cerrar por tu bien. Alguien tenía que decirle hoy, gracias Señor, porque ¿qué hace ese tipo de Dios? Este tipo de Dios está creando en su pueblo una convicción de que ahora no dependen de un mar abierto, dependen de la palabra que recibieron en Egipto. Gloria a Dios, porque ese mar cerrado me ha enseñado a mí y he tenido que aprender a madurar. Si Dios no cierra el mar,
Y yo vengo a decirte algo, si Dios no cierra tu mal, tú viras para atrás. Si Dios no cierra tu mal, tú viras para atrás. Y Dios a veces tiene que cerrar esas puertas para que tú digas de ahora en adelante, no hay mal abierto. Hay una promesa que me espera delante de Dios y aquí es que voy. Escuche bien. Hay gente que no avanza porque no se quieren desprender de su pasado. Y no entiende que Dios los está transicionando a ser mejores personas. Pero tú no eres una mejor persona con un mar abierto. Tú tienes que madurar en el proceso. Tú tienes que entender que Dios también está en tu proceso aunque no sientas un viento ni un terremoto. Aunque no veas el mar abierto, Dios sigue teniendo una promesa sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tus generaciones. Aunque tus hijos no vengan, aunque tu esposo se rebeló, aunque tu esposa ya no te ame, escúchame bien, hay una promesa de parte de Dios que tú tienes que entender que esta mañana hay algo que se cierra, pero hay una promesa que todavía está permanente. El problema es que este pueblo, viendo señales, milagros y maravillas, nunca desarrollaron convicciones al punto que ninguno entró en la tierra prometida. Dependieron todo el tiempo de milagros, de señales y de maravillas. Por la mañana, la columna de nube. Por la noche, columna de fuego. Y hemos cantado coritos disparateros, porque creemos que ese es el favor de Dios. Mira, esa es la misericordia de Dios. Le damos gracias a Dios por el maná. El maná no era el alimento final. El maná es un milagro para gente inmadura. Yo lo dije el jueves y se quedaron igual que ustedes se quedaron hoy aquí. Los milagros son las rueditas que Dios pone en la bicicleta de cristianos inmaduros. Alaba ahora. ¿Por qué? Porque al principio Dios necesita ganarte tu confianza en ti. Y te provee. Y por eso que los recién convertidos, tú le escuchas y lloré y contestó, ¡pum! Y tú dices, yo llevo 20 años aquí, Dios no me ha contestado de esa forma. Porque Dios está tratando de ganarse la confianza en ella y en ti lo que quiere desarrollar es madurez. ¿Se escucha? El problema es que viendo señales, mira, los milagros no cambian a nadie. Las sanidades no cambian a nadie. Hay gente que recibiendo milagros, después tú le preguntas, ¿quieres a Dios? No. Jesús sanó un montón de gente. Y al final terminó solo. Porque los milagros no crean convicción. Lo que crea convicción en tu corazón y lo que te va a hacer permanecer hasta diciembre en esta iglesia y sirviéndole a Cristo es la creencia firme que tú tengas en un Dios que prometió y que va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Tenía alguien que decirle eso. Tú no puedes, pero tú no puedes torturarte. Ay, los sitios que yo iba. En Egipto los sitios que yo iba, los negocios que yo hacía, el dinero que yo hacía, el dinero. Mira, Dios cerró ese mal. Y ahora depende de la palabra de Dios. Dios quiere que lo que entendamos, escuche bien, en este mes, porque este mes va a ser, aguántese, porque este mes va a ser algo poderoso en esta casa. Es que al tiempo que vamos a entrar en esta casa este mes, Dios quiere que no solo, escuche bien, Dios no solo va a hacer lo que, Dios no va a cumplir lo que sale de su boca. Dios no solamente va a cumplir lo que sale de su boca, sino que Él va a cumplir la respuesta que nosotros tengamos ante lo que sale de la boca de Dios. Lo repito, Dios no solamente va a cumplir lo que sale de su boca, sino mi respuesta a lo que sale de la boca de Dios es lo que se va a cumplir.
Hay gente que dice, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Pero tu respuesta es esencial en eso que Dios dijo. Porque yo no puedo actuar en contra de lo que Dios dijo. Y al final de todo, mi conducta y mi respuesta va a ser más clave que la palabra de Dios. No porque falle la palabra de Dios, es que yo fallé en responder a lo que Dios dijo. Tanto tiempo que Dios me dijo algo y no se ha cumplido. Pregúntate cuál ha sido tu respuesta a lo que Dios dijo. Dios no solo hará lo que salga de su boca, sino la respuesta que nosotros tengamos ante lo que Dios está hablando y haciendo. Mi pregunta es, ¿cuál es tu respuesta a lo que Dios está haciendo? Yo creo, mira, escucha bien, yo creo fielmente en que Dios interviene de forma sobrenatural en mis procesos. Eso yo lo creo. Dios interviene de forma sobrenatural en mis procesos. Pero hay a veces que Dios no va a intervenir en mis procesos. ¿Por qué? Porque Él busca desarrollar en mí el carácter. Hay a veces, es que yo no siento a Dios, es que yo no veo a Dios. Y Dios a veces va a intervenir en tu vida y otras veces no va a intervenir en tu vida. Y tú tienes que entender que de la misma forma Él está contigo. Es el tipo de creyente que tiene convicciones profundas en su corazón, los que logran permanecer y lograr las promesas que Dios ha cumplido a su vida. Habrá momentos en que Dios no va a intervenir. Escuche bien, iglesia, la intención de Dios en este mes es que maduremos. Hay a veces que Dios va a intervenir de forma sobrenatural. ¡Bum! Ahí está el milagro. Pero el problema es cuando no llega la respuesta que yo quiero. Ahí está el problema. ¿Qué pasa cuando tengo que pasar por el quirófano? ¿Qué pasa cuando tengo que pasar por un proceso de divorcio? ¿Qué pasa cuando tengo que pasar por el psicólogo? ¿Qué pasa cuando tengo que pasar por una quiebra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Dios también está ahí contigo y el Dios que te hizo la promesa todavía no caduca. Y si el Dios, ¿por qué estoy aquí? Porque a veces Dios va a intervenir y otras veces no va a intervenir. Son esas veces donde el mar se cierra. Donde no hay una palabra profética, donde no hay una oración, donde no hay una llamada, donde no hay una palmada en la espalda, donde nadie nos anima. Esos son los momentos de soledad. Esos son los momentos donde tienes que sacar el ayuno de enero que hiciste, la oración de enero que hiciste, la palabra profética de agosto del año pasado. Ahí es que tú tienes que entender es que Dios me dio una palabra y empieza a escarbar en el baúl de las promesas y empieza a sacarlas nuevamente. Es ese momento donde tú mismo te tienes que profetizar. Ese momento donde tú mismo te tienes que poner las manos y tirarte para atrás. Y decirte, aquí está Dios. Yo siento a Dios de una forma. Mira, a veces cuando yo estoy en casa solo, empiezo a orar y le digo, aquí está Dios. No siento ni las hormigas en el dedo derecho. Le digo, y empiezo como un loco a profetizar. Y empiezo a profetizar y me entra el espíritu de los profetas. Y empiezo a profetizar y empiezo a profetizar y empiezo a profetizar. Es ese tiempo donde no hay un profeta invitado, donde no hay un cantante invitado, que tú vas a sacar el mejor cantante que hay en ti, el mejor adorador que hay en ti, el mejor profeta que está en ti es el que está dentro de ti. Adiós. Esos son los momentos donde el mar se cierra. ¿Alguien ha estado en ese momento donde el mar se ha cerrado? Para no estar solo en este mensaje esta mañana porque me creo el más impío. Hay momentos donde Dios va a cerrar el mar, que tienes que sacar el mejor adorador, el mejor profeta de adentro hacia afuera, porque la palabra dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el cristiano que Dios quiere desarrollar, no un cristiano de evento, un cristiano de convicciones. Un cristiano que necesita ir al punto de droga pentecostal para animarse. ¿Dónde tú vienes? De la noche profética. ¿De dónde tú vienes? De un culto de candelita. ¿Dónde tú vienes? Y a la semana,
El diablo me está atacando, pastor. El diablo la tiene conmigo, pastor. Pero ¿y qué pasó la semana pasada? ¿Tú no estabas en Bellas Artes? ¿Qué pasó? ¿Tú no estabas en el Choliseo? ¿Dónde tú estabas? ¿Tú estabas adorando, worship? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, escúcheme bien, a mí me encanta, salud papi, escucha bien, bien fino el muchacho. Mira, escuche bien, mire los salmos. Los mejores procesos de la vida de David fue lo que se le llama su soliloquio. ¿Qué es el soliloquio? El soliloquio significa a sí mismo, mí mismo. Los mejores tiempos de David fueron cuando él se hablaba a sí mismo. David, lea los salmos. Los mejores tiempos de David no fue cuando Natán le dio una palabra, ni el profeta Samuel le dio una palabra. Fue cuando él mismo se dio una palabra a sí mismo. Mire David era un hombre con convicciones profundas, tan fiel que llegaron por su boca. Escuche bien, nosotros siempre esperamos que haya intervenciones extremas que nos sostengan en los procesos. Pero llega un tiempo en la vida del creyente en que crecen, en que ya conocen a Dios, que Dios prepara la soledad. En otras palabras, esos caminos que Dios te mete, que son caminos sin señales, que es cuando el GPS se apaga y no hay para dónde coger. Lo más brutal es estar perdido en tierra extraña. Se te entra un estrés que no hay señal de internet, no hay GPS, ni mapa. Y tú no sabes por dónde tú vas a salir. Esos son los momentos donde Dios busca desarrollar en su gente convicciones que aunque tú no veas el GPS diciéndote a la derecha, crees que por ahí Dios también te va a llevar. Y aunque tú tiraste para la izquierda, entiende que los planes de Dios no se cancelan porque tú viraste a la izquierda, sino que Él también te va a redimir en tu mala dirección y te va a redirigir hacia el propósito tuyo. ¿Que va a tardar más? Seguro que sí. Pero siempre los planes de Dios se van a cumplir. ¿Cuántos han estado en sitios así que son caminos sin señales? Dice, estoy más perdido que Adán en el día de la madre. No todos lo entendieron, está bien, tranquilo. El domingo que viene mi esposa te lo explica. Son esos caminos sin señales. Y aquí estamos nosotros los creyentes. Es que Dios no me ha dicho nada. Es que, Señor, es más, voy a abrir la Biblia. Y donde ponga el dedo, esa es tu palabra. A la 1, a las 2 y a las 3. Y fue Judas y se ahorcó. ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, no! ¡Esa no! No, esa palabra no. Hay veces que no necesitamos una palabra más. Necesitamos confiar más. ¿Alguien puede entender el mensaje de hoy? Hay a veces que Dios va a cerrar tu mano. Y es ahí donde la palabra que Dios te dijo hace tiempo atrás tiene que despertar ahora. Es ahí donde ese punto donde hay silencio. Mira, cuando el creyente madura, Dios prepara momentos de silencio. Y en ese momento de silencio, David decía, yo sé que mi Redentor vive y que del pozo me va a sacar.
Esa es la convicción que tenían los 3 jóvenes hebreos, que aunque cayesen ahí en el horno de fuego, Jehová iba a estar con ellos. Esa es la convicción que no recibió Daniel en una profecía, sino que dijeron: vas a estar con los leones en el foso. Y él dijo: mira, mi Dios es capaz de cerrarle la boca a los leones. ¿Por qué? Porque no recibiste una palabra, no recibiste una oración, no recibiste una advertencia, pero Dios va a estar contigo en medio de ese proceso.